Me hice la dormida en el hospital solo para enterarme de lo que mi familia pensaba realmente de mí. Todo empezó 3 días después del accidente en moto. El doctor me dijo que era una suerte que hubiera sobrevivido. Costillas rotas, conmoción cerebral, una pierna fracturada. Pero me estaba reponiendo más rápido de lo que cualquiera esperaba. Para el 3er día ya estaba completamente despierta, pero cuando escuché que alguien se acercaba, algo me hizo quedarme con los ojos cerrados, fingiendo seguir inconsciente. Mi hermano mayor, Camden, fue el primero en entrar. «Sigue inconsciente», le dijo a alguien que venía detrás. «Qué bueno», respondió mi mamá. «A lo mejor ahora sí aprende la lección». Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué lección? A ver, andar en esas cosas peligrosas a los 25 años, siguió mi mamá. ¿Siempre has sido tan imprudente? ¿Te acuerdas cuando dejó la facultad de Derecho? Para ser paramédica, le corrigió Camden. Y la verdad, fue lo más sensato que pudo hacer. Nunca se le dieron las leyes, siendo sinceros. Yo seguía ahí, completamente quieta, mientras mi familia desmenuzaba cada decisión que había tomado, como si ya me hubieran perdido. Lo peor de todo era el dinero, suspiró mi mamá. ¿Tienes idea de cuánto está costando todo esto? Y con ese seguro tan básico que le dan en la ambulancia. Siempre podríamos... Empezó Camden bajando la voz. Ni lo menciones, le susurró mi mamá. Solo digo, si no despierta, el seguro de vida. Ya basta, la interrumpió mi mamá, seria. Alguien te puede escuchar. Sentí que la sangre se me helaba. Estaban hablando de mi seguro de vida, mientras yo estaba ahí mismo. Mira, lo único que digo es que quizá esto sea una señal, insistió Camden. Nunca ha encajado en esta familia, siempre jugando a ser la heroína, haciéndonos quedar mal con su trabajo de clase baja. ¿Te acuerdas cuando trajo a ese vagabundo a la cena de Navidad?, preguntó mi mamá con desprecio. O cuando testificó en contra del tío Richard en su juicio, agregó Camden. El tío Richard, ese secreto del que se supone nadie habla. Por él dejé de hablarle a casi toda la familia hace 2 años. Ella destruyó esta familia, murmuró mi mamá. Richard está en la cárcel por sus mentiras. Mentiras. Así llamaban mi declaración sobre lo que él me hizo. De repente se quedaron callados. Sentí que alguien se inclinaba sobre mi cama. ¿Sabes lo que pienso?, susurró Camden. Creo que deberíamos tener una plática seria con el doctor sobre su pronóstico. ¿A qué te refieres? La voz de mi mamá apenas se escuchaba. De esas pláticas donde se habla de la calidad de vida. Las lesiones en el cerebro son impredecibles. A veces lo más compasivo es dejar ir a alguien. ¿Camden? Piénsalo, mamá. Ella no va a cambiar. Va a despertar y volverá a avergonzarnos. A su trabajo sin futuro, a sus causas de buena samaritana, a su cruzada contra la familia. Nos costó todo, dijo mi mamá, cada vez más firme. La membresía del club, los puestos en la junta de beneficencia. ¿Sabes lo humillante que fue cuando los Weatherby me pidieron renunciar? Por sus mentiras sobre Richard, remató Camden. La fantasía de una chica problemática arruinó la reputación de un hombre decente. Fantasía. 15 años de abuso. Y para ellos era pura fantasía. Si no despierta, continuó Camden despacio, el seguro resolvería muchos problemas. Podríamos pagar la casa, incluso irnos de viaje a Europa como siempre has querido. ¿Cuánto es la póliza?, preguntó mi mamá. 200,000. Y tal vez la compañía de motos también pague algo. ¿Recuerdas lo de los frenos? Sentí náuseas. Los frenos nunca fallaron. Fue el hielo negro. Tendríamos que ser cuidadosos, dijo mi mamá. Que parezca todo natural. Obvio. Una familia destrozada tomando la dura decisión de dejar ir a su hija. ¿Cuándo hablamos con el doctor? Pronto, antes de que se note que mejora. Escuché cómo se acercaban a mi cama. Mírala, dijo Camden, helado. 25 años y esto es todo lo que tiene. Ni marido, ni una carrera de verdad, ni dinero. Es una decepción. Tenía tantas esperanzas para ella, suspiró mi mamá. La facultad de Derecho, un matrimonio decente, nietos. Pero prefirió tirar todo por la borda. ¿Para qué? ¿Para salvar gente que ni siquiera lo agradece? Siempre fue egoísta, remató mi mamá. Desde niña, buscando problemas y atención. Atención. Así le llamaban a mis gritos de ayuda cuando el tío Richard me hacía daño. El funeral hasta podría ayudarnos con la imagen, reflexionó Camden. Joven trágica, se fue demasiado pronto. A la gente le encantan esas historias de mártires. Podríamos crear una beca en su nombre. Mamá hasta se emocionó con la idea. Demostrar que siempre apoyamos su carrera. Perfecto. La convertimos en símbolo y nos quitamos de encima a la persona real. Sus pasos se fueron hacia la puerta. Voy a hablar con el doctor, dijo mi mamá. ¿Cómo se llama? ¿Martínez? Buena idea. Yo le llamo al seguro, solo para entender el trámite. Recuerda, si alguien pregunta, estábamos aquí rezando por ella, concluyó Camden. Ya sé, la puerta se cerró y me quedé en la oscuridad, digiriendo todo lo que acababa de oír. No solo estaban decepcionados de mí, en el fondo esperaban que muriera, y encima pensaban aprovecharse de eso. Tuve que obligarme a respirar normal, a que el corazón no delatara que estaba despierta. El monitor seguía pitando, marcando el ritmo, mientras yo intentaba entender quiénes eran en realidad estas personas. Esa noche repasé en mi mente cada conversación de mi infancia, cada reunión familiar, cada momento donde creí ver cariño. ¿Cuántas de esas sonrisas serían falsas? ¿Cuántas muestras de orgullo solo eran para aparentar? Recordé la noche en que finalmente les conté a mis papás lo del tío Richard. Tenía 22 años. Acababa de regresar de la universidad por las vacaciones. Me tomó 4 años de terapia juntar el valor. Cuando por fin lo solté, cuando les dije lo que él me había hecho de los 7 a los 18, su primera reacción fue preocuparse por la reputación de la familia, no por mí. ¿Segura que lo recuerdas bien?, preguntó mi mamá. Eras muy chiquita. A veces los niños entienden mal el cariño de los adultos, agregó mi papá. Se la pasaron la conversación tratando de convencerme que estaba equivocada, que el tío Richard era un buen hombre que siempre me quiso. Cuando insistí y les mostré el diario donde anoté todo, me dijeron que tenía demasiada imaginación. Siempre fuiste dramática, soltó mi mamá. Te inventabas historias para llamar la atención, pero yo no inventé nada. Y 2 años después, cuando encontraron al tío Richard abusando de mi prima Laila,
Ya nadie pudo tapar el sol con un dedo. Las pruebas médicas lo confirmaron. Era innegable. Y aún así, de alguna manera, terminé siendo la villana de su historia. Al día siguiente, llegaron más visitas. Mi prima Bridget apareció con su esposo Trevor, los dos luciendo ropa tan cara que parecía que llevaban letreros de «Mírenme, soy exitoso». ¿Ha habido algún cambio?, preguntó Bridget, acomodándose junto a mi cama como si estuviera en una fiesta. «Ninguno», contestó mi mamá, fingiendo una tristeza que ya me sabía de memoria. «Los doctores dicen que podría pasar cualquier cosa». «¡Qué tragedia!», murmuró Trevor, pero lo dijo como quien comenta el tráfico. Era tan joven. ¿Alguien ya fue a revisar su departamento?, soltó Bridget, y en su voz se notaba que no era solo preocupación. «Me refiero a que alguien debería checar sus cosas. No vaya a ser que se le meta algún ratero». Mi departamento, ese espacio de una recámara que pagué con el sudor de 3 trabajos, amueblado con muebles usados y cuadros de artistas locales que se volvieron mis amigos. No era lujoso, pero era mío. «Camden tiene las llaves», dijo mi mamá. «Él está viendo todo eso». «Muy bien», comentó Trevor. «¿Tiene algo valioso? ¿Electrónicos? ¿Joyas? ¿Cuentas de banco?» De veras que tenían el descaro de ir haciendo inventario de mis cosas mientras yo, según ellos, seguía inconsciente a 1 metro. «No gran cosa», respondió Camden entrando al cuarto. «Su bici era lo más caro y ya quedó destruida». «¿Y ahorros?», insistió Bridget. «¿No tenía inversiones? ¿Fondos de retiro?» «Se gastó todo en esa motocicleta absurda», dijo mi mamá, «y en regalar dinero a cualquier causa que se le atravesara». Hablaban de mis donaciones al refugio de mujeres. ¿El veterano sin casa al que ayudé a levantarse? ¿La familia migrante a la que cubrí el hospital después de un atropellamiento? ¿Se acuerdan de cuando pagué el tratamiento de cáncer de un desconocido? Bridget se rió, un sonido frío como moneda. «Miles de pesos para alguien que ni conocía». «O cuando donó todo su aguinaldo al refugio de animales», agregó Camden, meneando la cabeza como si yo estuviera loca. «Al menos tenía buen seguro de vida», apuntó Trevor, llevando la plática de nuevo al dinero. «Eso sí demuestra que pensaba en el futuro. El sindicato de paramédicos lo pide», explicó Camden, aunque dudo que tengan idea de lo que implica para los beneficiarios. «¿Quiénes son los beneficiarios?», preguntó Bridget, queriendo sonar casual, pero sin lograrlo. «Mamá y yo estamos como co-beneficiarios», dijo Camden. «Así lo puso cuando empezó a trabajar, cuando todavía nos veía como familia, antes de que yo testificara contra el tío Richard, antes de entender que para ellos la verdad valía menos que la reputación». «¡Qué suerte!», soltó Trevor, y la palabra me cayó como cubetada de agua fría. «Al menos de todo esto puede salir algo bueno. Suerte. Para ellos que yo pudiera morir era cuestión de suerte». Se quedaron otra hora, entre comentarios de «pobre de mí» y un interés muy real por mis cuentas. Hablaron de funerales, misas y de cómo contar mi historia para que quedara bonita, pero nadie dijo que me extrañaría. Nadie recordó algo bueno. Nadie deseó que yo mejorara. Hablaban como si ya estuviera muerta, como si por fin se deshicieran de un problema. Cuando al fin se fueron, escuché a mi mamá susurrar en el pasillo. «¿Ya hablaste con el doctor Martínez?». «Más tarde», contestó Camden. «Voy a preguntarle cómo ve el pronóstico y qué opciones tenemos». «Opciones, no las mías, las de ellos». Esa tarde, el doctor Martínez entró con Camden y se sentía la tensión en el aire. El doctor Martínez me caía bien cuando estuve despierta. Era atento, buena onda, y se notaba que sabía lo que hacía. Ojalá no se dejara manipular por Camden. «Doctor, tengo que hacerle unas preguntas difíciles», empezó Camden, fingiendo una emoción que hasta a mí me puso incómoda. «Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarle? Mi hermana siempre ha tenido problemas, temas de salud mental, malas decisiones. ¿Existe la posibilidad de que, si despierta, ya no sea la misma persona?». Me dieron ganas de vomitar. Camden ya estaba tratando de poner en duda mi capacidad mental, armando un pretexto para lo que fuera que estuvieran planeando. «Las lesiones cerebrales pueden afectar la personalidad y la cognición», dijo el doctor con cuidado, «pero todo indica que su hermana se va a recuperar bien». «¿Pero no hay forma de estar seguros?», insistió Camden. «La medicina no es de certezas, señor Thornfield. Se trata de probabilidades, y en este caso lo más probable es la recuperación total». «¿Y si como familia no estamos cómodos con esas probabilidades?», preguntó Camden, y el modo en que lo dijo me heló la sangre. Hubo un silencio pesado. Era obvio que el doctor estaba tratando de entender a qué se refería. «No estoy seguro de comprender lo que me pide», dijo muy despacio. «Estoy preguntando por nuestras opciones», respondió Camden. «Por si creemos que la calidad de vida que podría tener ya no es aceptable». Otro silencio, mucho más tenso. «Señor Thornfield, ¿me está hablando de retirar el soporte vital?». «Estoy preguntando por todas nuestras opciones. Su hermana no está en soporte vital. Respira sola. Sus signos están bien y la actividad cerebral es normal. No hay nada que retirar. Y si empeora, no hay señales de que eso pase. Es más, espero que recupere la conciencia en 1 o 2 días». Podía sentir la frustración de Camden casi como un golpe de calor. «Doctor, no entiende. Mi hermana siempre ha tomado malas decisiones. Ha sido imprudente. Lastimó a la familia con denuncias falsas contra un pariente. Si despierta, va a seguir igual. Denuncias falsas. 15 años de abuso documentado y ellos siguen llamándole así. Señor Thornfield, mi trabajo es atender temas médicos, no juzgar las decisiones personales de mis pacientes. Su hermana se está recuperando bien y eso es lo único que me importa, aunque sea un peligro para ella o para otros. ¿Algún juez la ha declarado incapaz? No. Entonces tiene los mismos derechos que cualquier adulto. Ahora voy a revisarla. Por favor, salgan». Escuché a Camden irse a regañadientes, el piso casi retumbando de la rabia. El doctor Martínez se acercó a mi cama y sentí un alivio inmediato. «Sus signos están perfectos», me dijo mientras anotaba en el expediente. «Corazón, presión, cerebro, todo bien dentro de lo que cabe». Bajó la voz, casi en secreto.
sé que puedes oírme. Las preguntas de tu hermano estuvieron fuera de lugar, y quiero que sepas que nadie va a tomar decisiones médicas sin tu consentimiento. Cuando te sientas lista para despertar, solo abre los ojos. El monitor empezó a marcar mi pulso acelerado, evidenciando que estaba consciente. Eso imaginé, murmuró en voz baja. No te presiones, tómate tu tiempo. Aquí estaré en cuanto decidas. Se fue y me quedé dándole vueltas a todo lo que acababa de pasar. El doctor Martínez ya sabía que podía oírlo, y estaba tratando de cuidarme. Pero, ¿cuánto tiempo más podría protegerme? ¿Qué haría Camden cuando se diera cuenta de que las cosas no estaban saliendo como él quería? Esa tarde desfiló por mi cuarto una procesión de familiares que no veía desde el juicio del tío Richard. Todos me habían dejado de hablar tras la condena, prefiriendo ponerse del lado de un abusador, antes que reconocer que fallaron en proteger a una niña. Mi tía Dolores fue la primera en entrar, agarrando su bolsa de diseñador como si fuera un escudo y con una cara perfectamente ensayada de sufrimiento. ¡Qué tragedia!, suspiró, exagerada, ocupando la silla más cercana a mi cama. Tenía tanto futuro desperdiciado, corrigió el tío Paul, sentándose junto a ella. Pero quizá así es como Dios le da paz. ¿Paz de qué?, preguntó mi mamá, aunque seguro ya sabía a qué se referían. De sus tormentos, de tantas mentiras, de la culpa por haber destruido a la familia. Ellos estaban convencidos de que yo cargaba con remordimiento, que me atormentaba por haber dicho la verdad sobre el tío Richard. Richard siempre decía que ella daba problemas desde chiquita, siguió Dolores, su voz tomando fuerza mientras armaba su versión de la historia. Inventaba cosas, quería que la notaran. Él trató de ayudarla, Pasó mucho tiempo con ella, buscando ser buena influencia. Buena influencia, le decían ellos al abuso. El juicio casi lo acaba, agregó Paul, fingiendo tristeza. Un inocente destrozado por la imaginación de una jovencita inestable. Pero ahora está mejor, se animó Dolores. La cárcel le ha dado tiempo para pensar, para perdonarla por lo que le hizo. Perdonarme por lo que él me hizo a mí. A veces nos escribe, comentó Paul. Nunca con rencor, nunca enojado. Nada más triste porque ella no pudo aceptar su cariño ni sus consejos. Su cariño. 15 años de abuso disfrazados de amor. A lo mejor si ella no despierta sería lo mejor, reflexionó Paul, como si filosofara. Así ya no puede hacer más daño. Y Richard por fin tendría paz, coincidió Dolores. Pobre hombre, ha sufrido demasiado. Se quedaron ahí 2 horas, turnándose para contar su versión torcida de mi relación con el tío Richard. Para ellos, él era casi un santo incomprendido, que solo intentó ayudar a una niña problemática. Yo era la mentirosa vengativa que destruyó a un hombre bueno por puro capricho. Lo que más miedo me daba era lo convencidos que estaban de su invento. No era una mentira calculada. De verdad habían reescrito todo en su cabeza para no aceptar el hecho de que me fallaron. Cuando por fin se fueron, alcancé a oír que Paul le decía a Camden en el pasillo: si necesitas quien declare cómo está de la cabeza, cuenta con nosotros. Testigos de carácter, armando todo para poner en duda mi capacidad mental. Al día siguiente llegó mi papá. No lo veía desde el juicio. Aquel día, se sentó al fondo, brazos cruzados, cara dura mientras yo declaraba. Cuando dieron el veredicto de culpabilidad, se fue sin voltear a verme. Ahora se sentó junto a mi cama, y por un instante, quise creer que iba a ser distinto a los demás, que los años le habrían dado perspectiva, y tal vez entendió lo que en realidad me hizo el tío Richard. No sé si puedas escucharme, dijo bajito, la voz como si le pesara, pero tengo que decirte algo. De inmediato mi ritmo cardíaco lo delató, subiendo apenas. Tu mamá cree que deberíamos dejarte ir. Camden piensa que sería un acto de compasión. Tal vez tengan razón. La esperanza se me apagó de golpe. Rompiste esta familia, siguió, ahora más firme. Mi hermano está en la cárcel por tu culpa. Mi esposa ni a la iglesia puede ir. Mi hijo tiene que inventar explicaciones a sus colegas sobre por qué su hermana destruyó el apellido de la familia. Pero yo sí sé por qué lo hiciste. Siempre tuviste celos de Richard. Él era exitoso, respetado, todo lo que tú no eras, y decidiste hundirlo. Celos de mi abusador. El hombre que me arrebató la infancia, según ellos, era alguien a quien yo envidiaba. Lo peor es que te creyeron. Un juez te creyó. Pero yo conozco a mi hermano. Es un buen hombre que cometió un error. Un error. No errores. No una cadena de abusos por más de 10 años. Un solo error, según él. Él confió en ti, siguió mi papá. Intentó ser como un padre cuando más lo necesitabas. Y tú le pagaste destruyéndole la vida. Figura paterna. La ironía me ahogaba. Si despiertas, nada cambia. Vas a seguir siendo la misma muchacha resentida y ansiosa de atención que terminó con la familia solo por unos minutos de fama en la corte. 5 minutos de fama. 4 días declarando sobre 15 años de abuso convertidos, para él, en simple protagonismo. A lo mejor es mejor que no despiertes, remató poniéndose de pie. Tal vez así todos podamos estar en paz. Se detuvo en la puerta, luego regresó a mi lado. Ya firmé los papeles que preparó Camden. Si tu salud empeora, no vamos a mantenerte con máquinas. Es lo mejor para todos. Papeles. Ya tenían todo listo para asegurarse de que muriera. Debería odiarte por lo que le hiciste a Richard, murmuró, apenas audible. Pero sigues siendo mi hija, así que solo espero que encuentres paz. Cuando se fue, me quedé ahí, tratando de entender la magnitud de su traición. Mi propio papá, el hombre que se suponía debía protegerme, eligió a mi abusador por encima de mí. No solo se negaba a aceptar lo que el tío Richard me hizo, sino que activamente estaba facilitando mi muerte. El golpe me dejó helada. Estaba completamente sola. Toda esa gente que se supone debía quererme sin condiciones, sí tenía condiciones, y yo no las cumplía por negarme a callar lo que me hicieron. Esa noche, una voz nueva entró a mi cuarto, femenina, segura, la de alguien acostumbrada a situaciones delicadas. Señora Thorfield, soy la licenciada Patricia Walsh.
¿Me llamó por lo de su hija? Una abogada. Habían contratado a una profesional para ayudarles a matarme. Sí, respondió mi mamá, acomodándose en la silla de visitas. Queremos saber qué opciones tenemos sobre el cuidado de mi hija. Ya revisé los expedientes que me entregó. ¿La condición de su hija es estable en este momento? Por ahora sí, pero las lesiones cerebrales son impredecibles. Los doctores dicen que podrían surgir complicaciones. Eso era mentira. El doctor Martínez me había dicho que mi recuperación iba bien. ¿Y le preocupa que su hija tenga problemas mentales? Ha tomado decisiones cada vez más extrañas estos últimos años, respondió mi mamá, poniéndose el papel de madre preocupada. Dejó la carrera de Derecho para agarrar un trabajo mal pagado. Se alejó de toda la familia acusando a su tío de cosas que no son ciertas. ¿Cosas que no son ciertas? Dijo que él la había abusado cuando era niña. El juez le creyó y ahora un hombre inocente está en la cárcel. Ya veo. ¿Y le preocupa que si se recupera, vuelva a tomar malas decisiones? Nos angustia que pueda poner en riesgo su vida o la de los demás. Siempre ha sido muy impulsiva y arriesgada. Lo del accidente en moto es solo la última prueba. Bueno, si despierta, pueden pedir la tutela legal por incapacidad. Si reúnen la documentación necesaria, ustedes podrían decidir sobre sus asuntos médicos y financieros. ¿Qué tipo de papeles necesitan? Evaluaciones psiquiátricas, testimonios de familiares sobre su comportamiento errático, pruebas de su mal juicio. Mientras más sólido el caso, más probabilidades tienen. ¿Y si no despierta? En ese caso, el poder notarial médico que firmaste les da la facultad de decidir sobre tu vida si tú no puedes. Poder notarial médico. Ellos mismos se habían dado el derecho legal de decidir por mí mientras yo estaba inconsciente, sin oportunidad de defenderme. ¿Qué tan rápido puede avanzar todo esto? Apenas Camden entró al cuarto, se sumó a la plática. Si despierta, la solicitud la podemos meter en unos días. El juez ordena una evaluación, y si considera que no está en condiciones, los nombra tutores legales. Y si no despierta, entonces es una decisión entre ustedes y los doctores. Algunas familias dejan el soporte vital el tiempo que sea. Otras piensan que es más humano dejar que la naturaleza siga su curso. Se quedaron otra hora hablando de estrategias legales, temas de dinero, y cómo convencer al juez de que yo no estaba bien. El licenciado Walsh les explicó cómo documentar mi conducta, a qué familiares elegir como testigos y qué tipo de exámenes psiquiátricos necesitaban para sustentar sus argumentos. Cuando terminaron, ya me había quedado claro todo su plan. Si despertaba, me declararían incompetente para controlar mi vida. Si no, me dejarían morir y cobrarían el seguro. Así se quitaban el problema que yo representaba. Pero cometieron un error grave. Pensaron que yo estaba completamente indefensa y no podía hacer nada. Estaban a punto de descubrir que no era así. Esa mañana, el doctor Martínez regresó solo para su ronda. En cuanto entró, noté que estaba tenso. Sé que ya despertaste, murmuró bajito, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada. Y sé lo que planean tu familia. Tenemos que platicar. Abrí los ojos poco a poco, parpadeando por la luz tan intensa. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté en voz baja, la garganta reseca después de tantos días sin hablar. Desde ayer. Cada vez que dicen algo que te afecta, tu ritmo cardíaco sube. En tus estudios cerebrales se ve actividad normal. Físicamente podrías estar consciente. Intenté sentarme, pero mi cuerpo apenas respondía, tan débil por tantos días postrada. Quieren matarme, solté, sintiendo que las palabras sonaban ajenas incluso para mí. Lo sé, y legalmente podrían lograrlo. Ya presentaron documentos para quedarse con el poder notarial médico. Pero ¿cómo es posible? Yo nunca lo firmé. Argumentaron que estabas incapacitada y no dejaste instrucciones previas. Nadie se opuso, así que el juez aprobó todo de emergencia. Pero ahora estoy consciente. Sí, pero pueden decir que tu lesión cerebral te afecta. Con la evaluación adecuada y los testimonios familiares, pueden declararte incompetente. Entonces, ¿qué opciones tengo? El doctor Martínez acercó una silla y se sentó a mi lado, muy serio. Son pocas, pero tienes. Cuéntame de ese tío que mencionaron, el que está en la cárcel. Así que le conté todo. Cómo el tío Richard se fue a vivir con nosotros cuando tenía 7 años porque se había divorciado y no tenía dónde quedarse. Cómo mis papás lo recibieron felices porque los ayudaba a cuidarme mientras ellos trabajaban hasta tarde. Y cómo esa ayuda pronto se volvió algo mucho peor. Empezó con juegos, dije, sintiendo cómo la garganta se me cerraba. Juegos especiales que eran nuestro secreto. Él decía que yo era madura y que podía entender cosas de adultos que otros niños no. El doctor Martínez me escuchaba con atención, haciendo algunas notas. Para cuando tenía 10 años, los juegos ya habían subido de tono. Me convenció de que era normal, que todos los tíos hacían eso con sus sobrinas. Cuando yo me sentía incómoda, me recordaba cuánto dependían mis papás de él, que si yo decía algo les iba a arruinar la vida. ¿Alguna vez intentaste decirle a alguien? Cuando tenía 12, traté de decirle a mi mamá. Ella andaba apurada en la cocina, saliendo a trabajar, y solo le dije que el tío Richard me hacía sentir incómoda. ¿Y qué te contestó? Que estaba exagerando, que él era familia, que me quería y nunca me haría daño, que debía agradecer tener un tío tan cariñoso. El doctor Martínez negó con la cabeza, claramente molesto. El abuso duró hasta que me fui a la universidad a los 18, y aún así él buscaba la forma de acercarse en las reuniones familiares. No fue hasta los 22 y en terapia que entendí lo que realmente me había pasado. ¿Qué te hizo animarte a denunciarlo? Mi prima Laila tenía 7 años, justo la edad en que empezó todo conmigo. Vi que él le daba la misma atención rara. No podía permitir que le hiciera lo mismo. ¿Fuiste a la policía? Primero intenté advertirle a mi familia. Pensé que si les contaba lo que él me había hecho, protegerían a Laila, pero me acusaron de celosa, de querer llamar la atención, de inventar cosas para arruinarle la vida porque siempre le tuve envidia por su éxito. Eso debió dolerte mucho. Sí, pero no podía dejar que Laila pasara por lo mismo, así que fui sola a la policía. ¿Te creyeron? Al final sí, la detective tenía experiencia en estos casos. Sabía qué preguntar y qué buscar. Cuando revisaron a Laila, encontraron pruebas que confirmaban mis peores miedos.
¿Ya la estaba abusando? Sí, desde hacía meses. Y no era la única. Había niñas de su colonia, la hija de su exesposa. La investigación descubrió que llevaba así 20 años. El doctor Martínez se quedó callado un buen rato, asimilando todo lo que le acababa de contar. ¿Todavía tu familia no te cree? Creen lo que quieren creer. Admitir que tienen la culpa sería aceptar que no me protegieron. Les resulta más cómodo pensar que invento todo. ¿Y ahora qué piensas hacer? Quiero desaparecer, que crean que morí. Eso no es nada sencillo ni legal. ¿Más ilegal que planear matarme? Tienes razón, pero fingir tu muerte implica falsificar expedientes médicos, cometer fraude con el seguro, meternos en problemas federales. ¿Y si no fingimos nada? ¿Y si simplemente dejamos que ellos decidan? El doctor Martínez alzó una ceja, intrigado. ¿A qué te refieres? Quieren quitarme el soporte vital, ¿no? ¿Y si les damos esa opción? ¿Y si tengo una emergencia médica? Necesito soporte vital y ellos deciden dejarme morir? Pero no estás en soporte vital. Podría estarlo, aunque fuera por un rato. Una complicación que requiera intubación. Y luego cuando ellos elijan dejarme morir, dejamos todo bien documentado. Eso es arriesgadísimo. Menos que dejar que de verdad me maten. El doctor Martínez hojeó mi expediente, pensativo. Podría haber otra opción, dijo despacio, pero necesitaría un momento perfecto, confianza absoluta, y ambos correríamos un riesgo enorme. ¿Qué tipo de opción? Los expedientes médicos pueden interpretarse de formas creativas. Si tuvieras una recaída repentina, necesitarás atención de emergencia, y luego murieras a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Bueno, los certificados de defunción se llenan según criterio médico. ¿Vas a simular mi muerte? Documentaría un final trágico tras complicaciones por una lesión cerebral, que en realidad no sería tan falso. Sí tuviste una lesión cerebral. ¿Y después? Después necesitas una nueva identidad, una vida diferente y la capacidad de esconderte para siempre. El plan sonaba imposible. Era muy complicado, muy riesgoso, pero la alternativa era dejar que mi familia me matara o vivir bajo su control el resto de mi vida. Hagámoslo, dije. ¿Estás segura? Una vez muerta legalmente, no hay regreso. Lo pierdes todo. Carrera, amigos, identidad. Ya perdí a mi familia. Lo demás se reemplaza. ¿Y tu trabajo? ¿Tus colegas? Me recordarán como alguien que se fue demasiado pronto. Mejor eso que seguir viviendo como un fantasma. El doctor Martínez se pasó la siguiente hora detallando el plan. Iba a documentar un deterioro súbito que requeriría soporte vital urgente. Llamaría a mi familia para que decidieran si continuar el tratamiento. Cuando eligieran dejarme ir, él certificaría mi muerte y arreglaría que todo quedara en manos de una funeraria con vínculos al programa de testigos protegidos. Si nos descubren, pierdo mi carrera, advirtió. La junta médica podría quitarme la licencia, hasta terminar en la cárcel. ¿Por qué te arriesgarías así? Porque he visto lo que familias como la tuya hacen con los que sobreviven. Porque juré no hacer daño, y permitir que te maten va en contra de eso. Y porque a veces el sistema les falla a quienes merecen algo mejor. ¿Qué necesitas de mí? Confianza total. Cuando llegue el momento, tienes que dejar que las máquinas muestren un paro cardíaco, dejar de respirar por ti misma, pero seguirlo bastante consciente para escuchar todo. ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar la respiración? No mucho, unos 30 segundos, pero tiene que parecer real. ¿Y si algo sale mal? Entonces improvisamos, pero yo estaré monitoreando todo. No dejaré que nada te pase. 2 días después, el doctor Martínez llamó a mi familia con tono urgente. Dijo que mi estado había empeorado de repente, que la inflamación del cerebro había subido peligrosamente y que era necesario intubarme de inmediato para proteger mis vías respiratorias. Tenían que venir en ese momento. Cuando llegaron, estaba conectada a un ventilador, según mi expediente fuertemente sedada, pero en realidad estaba completamente consciente. El doctor me había entrenado bien. Sabía quedarme inmóvil, dejar que la máquina respirara por mí, no reaccionar ante nada. ¿Qué pasó?, preguntó mi mamá, y le noté la emoción que intentaba ocultar. La inflamación cerebral aumentó mucho durante la noche, explicó el doctor con seriedad. Tuvimos que intubarla. Ahora está en coma inducido. ¿Cuál es el pronóstico?, preguntó Camden, queriendo sonar preocupado aunque se notaba la anticipación en su voz. Reservado. La presión dañó partes vitales del cerebro. Incluso si logramos que baje, pueden quedar secuelas permanentes. ¿Qué tipo de daños?, insistió mamá. Problemas de memoria, cambios de carácter, pérdida de movimiento. Tal vez ya no vuelva a ser la misma. Casi podía oír el alivio en sus voces. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Camden. Podemos seguir con tratamiento agresivo y esperar que funcione, o... El doctor hizo una pausa significativa. ¿O qué?, insistió mamá, ansiosa. Con ese pronóstico y el riesgo de daños severos, algunas familias deciden retirar el soporte vital y dejar que la naturaleza siga su curso. ¿Eso recomienda usted?, preguntó Camden. No puedo decidir por ustedes. Solo puedo explicar las consecuencias y respetar la decisión que tomen. Pidieron hablar en privado. A través de mis párpados cerrados sentí cómo se agrupaban en la ventana, cuchicheando sobre mi destino. Doctor, dijo mamá al volver a mi lado. Ya decidimos. Queremos retirar el soporte vital. Es lo que ella hubiera querido. Siempre dijo que no quería vivir si no podía valerse por sí misma. Nunca dije eso, pero no me sorprendía que inventaran algo para justificarse. No querría ser una carga, añadió Camden. Es lo más compasivo, de verdad. Compasivo. Matarme era compasivo. ¿Están completamente seguros?, preguntó el doctor Martínez. Esta decisión no se puede revertir. Estamos seguros, afirmó Camden. ¿Cuándo puede hacerse? Necesito llenar unos papeles, avisar al comité de ética y darles tiempo para despedirse. Podemos empezar mañana temprano. Esa noche el doctor Martínez vino a verme apenas se desocupó. ¿Lista para esto?, susurró, asegurándose de que nadie nos oyera. Le apreté la mano, el primer movimiento que hacía por mi cuenta en días. Mañana
Ahora, cuando quiten el ventilador, vas a tener que dejar de respirar unos 30 segundos. Yo voy a documentar el paro cardíaco y después simularé maniobras de resucitación que, por supuesto, no funcionarán. De ahí te van a llevar directo a la morgue y después con nuestro contacto en la funeraria. ¿Y mis registros aquí? Van a decir que moriste por complicaciones después de que te retiraron el soporte vital. La causa oficial será muerte natural, muerte cerebral por una lesión traumática. ¿Y si piden una autopsia? No la van a pedir. Tu familia ya pidió cremación inmediata y sin ceremonia. Por supuesto que lo hicieron. Mientras más rápido me borraran del mapa, más pronto podían cobrar el seguro y seguir con su vida. Una cosa más, dijo el doctor Martínez. Contacté a alguien que se dedica a ayudar a víctimas de abuso a desaparecer. Ella te va a esperar en la funeraria para empezar con lo de tu nueva identidad. ¿Cómo se llama? Es la agente Patricia Wolf, del FBI. Lleva tiempo siguiendo el caso de tu tío y sabe bien cómo reaccionó tu familia cuando diste tu testimonio. El FBI estaba metido en esto. Era algo más grande que la codicia de mi familia. Era parte de una investigación para destapar cómo las familias callan a quienes sobreviven el abuso. Al día siguiente, toda mi familia extendida se apareció para mi muerte. Tías, tíos, primos, personas que ni me dirigían la palabra hacía años. De repente se dieron cita para presenciar mis últimos momentos. Se acomodaron como si estuvieran en un velorio, con caras ensayadas de tristeza que no llegaban a sus ojos. El doctor Martínez explicó lo que iba a pasar con todo el profesionalismo del mundo. Cuando quitaran el soporte vital, mi cuerpo podía empezar a respirar solo, o de plano dejar de funcionar. Nadie podía saber qué iba a pasar. Antes de empezar, dijo mi mamá, queremos despedirnos. Uno por uno se acercaron a mi cama y soltaron sus frases vacías. Te queremos. Descansa en paz. Por fin vas a encontrar la tranquilidad que buscabas. El tío Paul se inclinó y me susurró solo para mí. Quizá ahora Richard sí pueda perdonarte. La tía Dolores me apretó la mano y dijo, sabemos que te pesa lo que le hiciste a nuestra familia. Mi papá me besó la frente y murmuró, ojalá encuentres lo que andabas buscando. Camden fue el último. Me tomó la mano y, para que todos lo oyeran, dijo, lamentamos que terminara así, pero sabemos que esto es lo que hubieras querido, estar libre del dolor que llevabas encima. Lo que yo quería, según ellos, me estaban matando por mi propio bien. ¿Estás lista para seguir?, preguntó el doctor Martínez. Estamos listos, respondió mi mamá sin titubear. El doctor Martínez inició el proceso para quitarme el soporte vital. Primero suspendió los medicamentos intravenosos que según esto me mantenían sedada. Luego quitó la sonda de alimentación. Finalmente, empezó a prepararse para quitarme el tubo de respiración. Cuando lo retire, sabremos rápido si puede respirar por sí sola, explicó. ¿Y si no puede?, preguntó Camden. Entonces la vamos a mantener cómoda en lo que la naturaleza hace lo suyo. Retiraron el tubo de respiración. Era mi momento. Me forcé a no mover ni un músculo, a no respirar aunque todo mi cuerpo me gritaba que lo hiciera. No está respirando sola, anunció el doctor Martínez, mirando los monitores con los patrones que ya habíamos pactado. Alcancé a escuchar alrededor los pequeños suspiros de alivio disfrazados de tristeza, pisadas arrastradas, murmullos sobre lo tranquila que me veía. Su ritmo cardíaco va bajando, narraba el doctor Martínez, muy metido en su papel. ¿Está sufriendo?, preguntó mi mamá, aunque en su voz no había preocupación real. No, está totalmente inconsciente. Es un proceso tranquilo. ¿Cuánto va a tardar?, preguntó Camden. Ya casi. Su ritmo cardíaco ya está irregular. Yo seguía ahí, aguantando la respiración y contando los segundos en mi cabeza. 30 segundos se sintieron como una eternidad, pero no me moví. Ya estoy perdiendo el ritmo cardíaco, dijo el doctor Martínez. Voy a declararla. Siguió el protocolo. Anotó la hora, puso la causa de muerte y explicó a mi familia que seguía. Queremos que la cremen lo antes posible, pidió Camden enseguida. No le gustaría un funeral grande. Siempre fue reservada. En realidad lo que querían era deshacerse de mí rápido para que nadie descubriera nada. Entiendo, respondió el doctor Martínez. Me encargo de que la manden a Funerales Morrison. Ellos pueden manejar todo con discreción. Funerales Morrison, el lugar que el doctor Martínez eligió para borrar mi existencia. Durante la siguiente hora, me quedé completamente quieta mientras mi familia discutía los detalles del funeral a un lado de mi supuesto cadáver. Organizaron una ceremonia pequeña, escogieron el paquete de cremación más barato y redactaron una esquela que decía más sobre su dolor que sobre mi vida. La aseguradora va a necesitar el acta de defunción, le recordó Camden al doctor Martínez. La tengo lista en menos de 24 horas, prometió él, muy formal. Cuando por fin se fueron a hacer los trámites, el doctor Martínez esperó una hora más antes de acercarse. Ya se fueron, susurró. Ya puedes respirar. Llené mis pulmones de aire como si de verdad fuera la primera vez, mezclando libertad y miedo. ¿Cómo te sientes? Como un fantasma, contesté, con la voz ronca por tanto aguantarme. ¿Y ahora qué sigue? En una hora, la funeraria manda la carroza. Te van a llevar en una bolsa para cadáveres a sus instalaciones. Ahí te espera la agente Wolf y comienza tu nueva vida. ¿Y tú? ¿No te van a investigar cuando se den cuenta de lo del acta falsa? Esa es la maravilla del plan. Técnicamente, yo no falsifiqué nada. Dejaste de respirar, tu corazón se detuvo y te declaré muerta con base en lo observable. Si preguntan después, diré que fue un error de comunicación sobre tu recuperación. Eso suena medio flojo como defensa. Es mejor que nada. Y la agente Wolf asegura que lo de tu familia ya está bajo investigación federal. Cuando eso salga a la luz, cualquier sospecha sobre tu muerte va a quedar en segundo plano frente a los cargos criminales que enfrentarán. ¿De verdad los van a arrestar? Fraude al seguro, conspiración para homicidio, abuso del poder notarial médico. El FBI está armando el caso desde que metieron el reclamo del seguro antes de que siquiera te declararan muerta. Una hora después, salí del hospital en una bolsa para cadáveres. Me subieron a la carroza y me llevaron a Funerales Morrison. La ironía no se me escapó.
Estaba renaciendo justo en el lugar donde la gente va a morir. En la funeraria me llevaron a una sala privada donde conocí a la agente Patricia Wolf. Me sorprendió verla tan joven, con unos ojos llenos de calidez y un apretón de manos tan firme, que de inmediato me sentí más tranquila. El doctor Martínez nos avisó de tu caso, me dijo. Desde que tu familia presentó el reclamo del seguro, hemos estado investigando sus movimientos. ¿Lo hicieron antes de que yo muriera de verdad? Camden entregó todos los papeles el mismo día que decidieron desconectarte del soporte vital. Eso es fraude, conspiración y tentativa de homicidio. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora nos enfocamos en armar el caso mientras te protegemos. Tu familia cree que estás muerta, así que tenemos tiempo para juntar pruebas y preparar la acusación. La agente Wolf me explicó que estaría bajo protección federal, casi como testigo protegido, hasta que terminaran la investigación. Iba a recibir una nueva identidad, con todo y seguro social, acta de nacimiento y registros médicos que justificarían mi recuperación de otro accidente en otro estado. ¿Y mi vida aquí? ¿Mi trabajo? ¿Mis amigos? Ellos te van a recordar con cariño y lamentarán tu ausencia. No es lo que uno quisiera, pero es mucho más seguro para ti. Los siguientes 6 meses los pasé en una casa segura en Colorado, colaborando con fiscales federales para armar el caso contra mi familia. Declaré ante varios jurados, detallé las conversaciones y planes de mi familia, y ayudé a establecer la cronología de la conspiración. El FBI había intervenido sus llamadas y rastreado sus movimientos de dinero. Camden había investigado cómo cobrar el seguro semanas antes de que yo tuviera el accidente. Mamá consultó a asesores financieros para invertir una suma grande de dinero. Incluso hablaron con agentes de viajes para planear ese paseo por Europa del que tanto hablaban. Ya estaban viendo cómo sacar provecho de mi muerte antes de que siquiera me pasara algo. Cuando los arrestaron, el caso tuvo cobertura nacional. Familia planea muerte de hija para cobrar seguro. Sobreviviente de abuso enfrenta a parientes homicidas. La mujer que tuvo que morir para poder vivir. Camden recibió 18 años por conspiración para cometer homicidio y fraude. Mamá, 15 años. Los demás familiares involucrados, entre 5 y 10 años, dependiendo de qué tanto participaron. A mi tío Richard le volvieron a negar la libertad condicional usando mi caso para demostrar que sigue siendo un peligro y que el daño que causó sigue pesando. Al doctor Martínez lo investigó el consejo médico, pero al final lo absolvieron de todo porque consideraron que su prioridad siempre fue protegerme y hasta lo felicitaron por su valentía. 2 años después de que morí, testifiqué por videollamada en la tercera audiencia de libertad condicional del tío Richard. Mostraron pruebas de la conspiración familiar y de que sigo necesitando protección federal. Le negaron la libertad otros 5 años. Ahora legalmente soy Sage Miller, vivo en Oregón y trabajo como paramédica en un condado rural, donde de verdad se necesita gente que sepa lo que hace. Con mi nueva identidad, tomé más cursos y me certifiqué para ser paramédica aérea en el equipo de rescate en helicóptero. Mis compañeros creen que vine de Colorado tras un divorcio complicado. Nadie sabe lo que viví, pero me conocen como alguien que lo da todo por sus pacientes, sobre todo por quienes más lo necesitan o no tienen cómo defenderse. El trabajo es pesado, pero recompensa el alma. Cada vez que salvo una vida, confirmo que hice lo correcto, que todo lo que dejé atrás valió la pena por haber sobrevivido. De vez en cuando me llegan cartas, redirigidas por el FBI, de familiares lejanos que dicen que siempre sospecharon algo raro, y ahora quieren acercarse porque ya saben la verdad. Algunos se disculpan por no haberme apoyado. Otros dicen que los manipularon quienes ahora están presos. Leo esas cartas con atención pero nunca contesto. La lección más dura de aquellos días en el hospital fue que la familia no es la sangre o los genes. Familia es quien está cuando más lo necesitas, quien te cree aunque digas cosas difíciles, quien pone tu seguridad antes que la suya. El doctor Martínez todavía me escribe por canales seguros, contándome de su trabajo con sobrevivientes de abuso y de los protocolos que ha creado para detectar familias peligrosas. El agente Wolf se ha vuelto un amigo de verdad, alguien que entiende lo complicado de cargar con la culpa del sobreviviente y el reto de empezar de cero con otra identidad, mientras uno lidia con todo lo que pasó. Mi nueva compañera EMT, Queen, no sabe nada de toda mi historia, pero se ha vuelto la amiga que siempre quise de niña, alguien que valora la honestidad, el coraje y la bondad auténtica, sin importar el origen o el apellido. El año pasado ayudé a salvar a una adolescente que era abusada por su padrastro. Cuando su familia intentó presionarla para que se callara y todo quedara en secreto, me aseguré de que tuviera quien la apoyara y la creyera. Le di eso que a mí me faltó, adultos que pusieran su bienestar antes que la comodidad de los demás. Lo más difícil de mi nueva vida no es el aislamiento, ni la identidad falsa, ni siquiera saber que jamás podré regresar a lo que era antes. Lo más duro es aceptar que quienes debieron quererme sin condiciones estuvieron dispuestos a matarme por dinero y por su conveniencia. Pero de esa verdad tan dolorosa salió un regalo inesperado. Descubrir que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé, capaz de fingir mi muerte, burlar a quienes pensaban que era indefensa y reconstruir mi vida, capaz de salvar a otros. Cada emergencia que atiendo, cada paciente que estabilizo, cada familia que acompaño en sus peores momentos, es una prueba de que, a veces, la mejor venganza contra quienes quieren destruirte es no dejarte destruir. Mi familia creyó que se deshacía de un problema, pero lo que hicieron fue crear a alguien que ya no pueden detener, alguien que aprendió que lo más poderoso que puedes hacer cuando te quieren borrar es decidir tú cómo desapareces y cuándo es el momento de regresar. Aunque volver implique transformarte por completo, la mujer a la que quisieron asesinar ya no existe. En su lugar está alguien que jamás se imaginaron, una persona que ya no tiene nada que perder, pero sí muchas razones para pelear. Entendió que, en ocasiones, tienes que perderlo todo para descubrir quién eres en verdad, y que a veces esa nueva versión de ti mismo es por quien vale la pena morir, vivir y, sobre todo, convertirte.